El sorprendente mundo de la masonería. Toda la verdad. El sorprendente mundo de la masonería. Toda la verdad. Más allá de mitos, descorremos el velo para descubrir un mundo impensado de gnosis, paganismo, revolución y la absoluta resolución de acabar con Cristo y su iglesia. Ello ocurre hoy. Toda la verdad. Convicción Radio. Estamos en el capítulo número 20 de El sorprendente mundo de la masonería, toda la verdad. Y a partir de ahora tendremos 3 capítulos para analizar en profundidad un tema tan escabroso: las relaciones de la masonería con el satanismo. Se titula este capítulo El humo de Satanás. Pocos meses después de que el Papa León XIII publicara en 1884 su demoledora encíclica Humanum Genus sobre la masonería, el farsante masón León Taxil se lanzaba a la metódica preparación de su célebre fraude, del que ya nos hemos ocupado a fondo, y que reventó en sus explosivas confesiones públicas de 1897, con las que trató y en buena parte consiguió cubrir de ridículo al frente antimasónico de la Iglesia Católica y al propio Papa. La clave del fraude consistía, como vimos, en atribuir a la masonería una vinculación satánica, para lo que el estafador de Marsella se sacó de la manga una falsa carta discurso de Albert Pike a los altos dignatarios masónicos de Europa, documento que, según demostró Taxil, había sido concebido y redactado por el propio engañador. Como vimos, todavía colea a estas alturas la polémica sobre el caso Taxil, y por desgracia todavía hay autores católicos que siguen apoyándose en el fementido fraude para demostrar el carácter satánico de la masonería. Naturalmente, no va a ser falsa la posición de este capítulo, basada en los estudios exhaustivos de don Ricardo de la Cierva. El autor nos plantea la sospecha de que, más bien, Taxil, que conocía sin duda las obras de Albert Pike y algunos rumores sobre prácticas de satanismo en la masonería, tramó en buena parte su colosal fraude para borrar, entre otras cosas, tales acusaciones. El problema es muy serio y muy escabroso. Acabamos de encontrar en el conjunto de la masonería vinculaciones demostrables con el paganismo, y desde el comienzo de este trabajo estamos detectando fuertes corrientes anticristianas en la masonería moderna. No pretendemos ahora sugerir que el satanismo deba atribuirse a toda la masonería, ni mucho menos, pero sí creemos que es importante denunciar, después de investigar seriamente el problema y analizar multitud de fuentes, que existen indicios y huellas de satanismo en algunas zonas oscuras de la masonería moderna, y por desgracia también en otras instituciones más respetables, y que esos indicios no se fundan en fraudes groseros como el de Taxil, ni en histerismos antimasónicos como los que a veces afloran en libros polémicos y en Internet, sino en datos contrastables cuyas fuentes indicaremos y analizaremos, de acuerdo con el método que hemos registrado a través de este programa. Por ello nos parece muy ilustrativo fijar con toda garantía las 5 veces en que el Papa Pablo VI se refirió a la expresa intervención diabólica contra la Iglesia Católica. En 2 de ellas utilizó una frase que se hizo muy famosa: el humo del infierno. Un cristiano raso, como somos cualquiera de nosotros, no necesita amplias disquisiciones teológicas para fundamentar la existencia del infierno y del maligno, no simplemente el mal abstracto, sino la persona del demonio, al que conocemos con los nombres de Satán o Lucifer, y los sobrenombres de Padre de la Mentira y Príncipe de este mundo. Todos estos términos están en la Biblia. Decíamos, a un cristiano cualquiera solo le bastaría recordar la presencia diabólica en el Evangelio y las reiteradas veces en que Cristo habló del fuego eterno en esa misma fuente.
Esta doble creencia forma parte, como es sabido, del depósito de la fe, y no es extraño que un papa se refiriera a Satán y al humo infernal en sus exhortaciones a los fieles. Pablo VI se refirió, por tanto, a la intervención diabólica en la Iglesia en 5 ocasiones diferentes. De todas ellas existe constancia documental indudable. La primera vez fue durante una visita ad limina de 5 obispos españoles el 5 de diciembre de 1968, cuando se iniciaba ya, como vimos, el asalto masónico al Vaticano, y cuando estaba en plena actividad la profunda crisis de la Compañía de Jesús, sin que el Papa consiguiera atajarla. Al referirse a la descomposición del ejército ignaciano, comentó, comillas, «Es un fenómeno inexplicable de desobediencia. Verdaderamente hay algo de preternatural. El enemigo del hombre y sembrador de cizaña». Intervención preternatural, es decir, de algún poder superior al humano, sea angélico o diabólico. La alusión al enemigo sembrador de cizaña indica claramente que se trata de la segunda posibilidad. La segunda ocasión tuvo lugar el 29 de junio de 1972, cuando se agravaba de forma incontenible la crisis de los jesuitas y cundían los primeros datos sobre la infiltración masónica en la Santa Sede. En la locución Resistite Fortes in Fide, Pablo VI se refería a la situación de la Iglesia en aquellos momentos y afirmó tener la sensación de que por alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Ahí está la duda, decía el Papa, la incertidumbre, la complejidad de los problemas, la inquietud, la insatisfacción, la confrontación. Ya no se confía en la Iglesia, se confía en el primer profeta profano que nos venga a hablar, por medio de algún periódico o movimiento social, a fin de correr tras él y preguntarle si tiene la fórmula de la verdadera vida. Y continuaba diciendo, el Papa prolonga su descripción general y de pronto la aplica a la Iglesia. ¿Cómo ha sucedido esto? El Papa confía a los presentes un pensamiento suyo, que se ha producido la intervención de un poder adverso. Su nombre es el demonio, ese ser misterioso que también es aludido por San Pedro en la epístola que el Papa comenta en su alocución. Tantas veces, por otra parte, retorna en el Evangelio, en los mismos labios de Cristo, la mención de ese enemigo de los hombres. Creemos, observa el Santo Padre, que algo preternatural vino al mundo precisamente para perturbar, para socavar los frutos del concilio ecuménico y para impedir que la Iglesia prorrumpiera en un himno de alegría por haber readquirido la plenitud de su conciencia sobre sí misma. Esta evocación de Pablo VI sobre el humo de Satanás y su penetración en la Iglesia católica provocó una tremenda conmoción en todo el mundo. La gran mayoría de los fieles católicos aceptó el diagnóstico del Papa, cuya expresión ha pasado desde entonces al lenguaje religioso corriente. En los medios falsamente progresistas, el revuelo llegó a veces a la indignación. Se tildó al Papa de anacrónico y exagerado cuando se limitaba a ejercer en plena tempestad su magisterio. Precisamente para que nadie pudiera pensar que Pablo VI se había dejado llevar de la improvisación, volvió sobre el mismo problema en el mes de noviembre de ese mismo año, 1972, como testimonió el cardenal Ratzinger al periodista católico Vittorio Messori, en una conversación que, publicada en forma de libro, se difundió muy ampliamente. He aquí las palabras de Pablo VI, transcritas por el cardenal Ratzinger. Comillas. El mal que existe en el mundo es el resultado de la intervención en nosotros y en nuestra sociedad de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es sólo una deficiencia, sino un ser vivo, espiritual, pervertido y pervertidor. Terrible realidad, misteriosa y pavorosa. Se sale del marco de la enseñanza bíblica y eclesiástica todo aquel que rehúsa reconocerla como existente, e igualmente se aparta quien la considera como un principio autónomo, algo que no tiene origen en Dios como toda criatura,
o bien que la explica como una pseudo-realidad, como una personificación conceptual y fantástica de las causas desconocidas de nuestras desgracias. El demonio es el enemigo número uno, es el tentador por excelencia. Sabemos que este ser oscuro y perturbador existe realmente y sigue actuando. Es el que insidia sofísticamente el equilibrio moral del hombre, el pérfido encantador que sabe insinuarse en nosotros por medio de los sentidos, de la fantasía, de la concupiscencia, de la lógica utópica o de las confusas relaciones sociales para introducir en nosotros la desviación. El tema del demonio y la influencia que puede ejercer sería un capítulo muy importante de reflexión para la doctrina católica, pero actualmente es poco estudiado. Cierre comillas. La Congregación para la Doctrina de la Fe, que dirigía el cardenal Ratzinger, atendió el requerimiento de Pablo VI, y en su nombre publicó una instrucción sobre el demonio que puede considerarse como la cuarta intervención del Papa sobre este grave problema. En junio de 1975, comillas, las afirmaciones sobre el diablo son acertos indiscutidos de la conciencia cristiana. Si bien la existencia de Satanás y de los demonios no ha sido nunca objeto de una declaración dogmática, es precisamente porque parece superflua, ya que tal creencia resulta obvia para la fe constante y universal de la Iglesia, basada sobre su principal fuente, la enseñanza de Cristo, y sobre la liturgia, expresión concreta de la fe vivida, que ha insistido siempre en la existencia de los demonios y en la amenaza que constituyen. Cierre comillas. Esta intervención diabólica contra la Iglesia fue una de las principales causas de la angustia que Pablo VI vivió en sus últimos años. Así, en 1977, el año anterior a su muerte, el Papa Montini comunicó por quinta vez su temor por esa intervención en una audiencia general a los fieles en estos términos. No hay que extrañarse de que nuestra sociedad vaya degradándose, ni de que la Escritura nos advierta con toda crudeza que todo el mundo, en el sentido peyorativo del término, yace bajo el poder del maligno, de aquel a quien la misma Escritura llama el príncipe de este mundo. La primera vez que alguien se atrevió a sugerir la celebración de ceremonias satánicas dentro del Vaticano fue un difundido libro del escritor francés Roger Peyrefit, llamado La Sotana Roja. El libro, que asume la forma novelada sin velar demasiado a sus protagonistas, pareció siempre una exhibición de las propias frustraciones del autor, que lo publicó como venganza por su expulsión de Roma, debido a sus propios comportamientos equívocos denunciados, según parece, por el Vaticano. Pero los casos siguientes no parecen tan rechazables a priori porque se deben a eclesiásticos bien informados, aunque sus motivos pueden resultar discutibles. El primer caso es el de Milenio I, un grupo de funcionarios de nivel medio de la Curia Vaticana, frustrados en sus carreras, a quienes ya hemos visto denunciar una intensa presencia de la masonería en las estructuras de la Santa Sede. Vimos que el director del grupo denunciante era Monseñor Luigi Marinelli. Estos monseñores hacen suya la denuncia de Mino Pecorelli en 1978, en la que Pablo VI identificaba el humo de Satanás con esa presencia masónica dentro de los sacros muros en su famoso artículo La Gran Logia Vaticana, que ya hemos analizado. Y nada tendría de extraño que tales monseñores fueran una de las fuentes principales del periodista pronto asesinado. Pero en el capítulo anterior de su libro denuncia titulado Bolchevismo y Satanismo, Milenio I comunican una revelación que fue confiada a su sacerdote mientras confesaba en el santuario romano del Divino Amor, en plena noche, durante una celebración de cultos carismáticos. El penitente manifestó al sacerdote su angustia interior por haber participado durante 10 años en cultos satánicos de una secta romana. Había aguantado toda clase de cultos y había asistido a misas negras, la cumbre de los ritos satánicos, hasta que accedió a una invitación para participar en una de esas misas sacrílegas dentro del Vaticano.
Los participantes iban enmascarados y cubiertos de la cabeza a los pies, pero el penitente no pudo reconocer a ninguno por la voz o los ademanes. Creemos sinceramente que el grupo Milenio I, tal vez dirigido por Monseñor Marinelli, según el proceso que la Santa Sede abrió al libro, eran un grupo frustrado y ultraconservador, pero que probablemente creían decir la verdad en su denuncia satánica. Todavía es más creíble en el caso siguiente, la denuncia del ex jesuita Malachi Martin. Ya nos hemos ocupado de este personaje singular que vivió bastantes años en Roma y aunque abandonó la orden ignaciana, se mantuvo hasta su muerte en 1999 como fiel católico y sacerdote en su patria, los Estados Unidos. Por comunicación de quienes le conocieron, es plausible pensar que los diversos libros que escribió sobre la Iglesia Católica en nuestro tiempo no eran fruto de la venganza ni del resentimiento, sino de una irreprimible angustia interior que le impulsaba a comunicar su testimonio ante el rumbo que tomaba la Iglesia, al que acabamos de ver cómo se refería el propio Pablo VI en sus últimos años. Ya hemos considerado también la posible validez del testimonio de Malachi Martin sobre la presencia masónica en el Vaticano, una denuncia en la que coincide con Milenio I. Ahora consideramos una denuncia más grave. Tomamos los datos siguientes de los propios libros de Malachi Martin. Malachi Martin citó la existencia de cultos satánicos en el Vaticano en su libro de 1990, Las llaves de esta sangre, que es una obra de ensayo, no de ficción, en la que escribió, comillas, de forma aterradora, el Papa Juan Pablo II ha tratado de atajar la inconmovible presencia de una fuerza maligna en su propio Vaticano y en las cancillerías de ciertos obispos. Es lo que algunos reconocidos expertos de la Iglesia llaman la superfuerza. Rumores siempre difíciles de verificar vinculan la instalación de esa fuerza con los principios del reinado de Pablo VI en 1963. Sin duda, Pablo VI aludió sombríamente al humo de Satanás que ha entrado en el santuario, una referencia oblicua a las ceremonias de entronización de Satán practicadas por satanistas en el Vaticano. Y además la incidencia de la pedofilia satánica, ritos y prácticas, ya se había documentado por parte de ciertos obispos y sacerdotes en puntos tan alejados como Turín en Italia y Carolina del Sur en Estados Unidos. Los actos de culto de pedofilia satánica se consideran por los especialistas como la culminación de los ritos del arcángel caído, cierre comillas. Malachi Martin siguió durante toda su vida preocupado por estas presencias satánicas junto al corazón de la Iglesia. Pero para moverse con mayor libertad, decidió comunicar sus preocupaciones en forma novelada, si bien ratificó en la prensa que no se trataba de escenas ficticias. En su novela de 1996, Wainsbeth House, A Vatican Novel, describió un rito satánico celebrado el 29 de junio de 1963, una semana después de la entronización de Pablo VI, en la capilla de San Pablo, dentro del Vaticano, una ceremonia coordinada por teléfono con otra de semejante rito en Carolina del Sur. No tuvo reparos en aludir a esta localización norteamericana que tan peligrosas resonancias guardaba aún, y Martin lo sabía, porque fue precisamente en una ciudad de ese estado, en Charleston, donde León Taxil había situado la sede de los ritos satánicos de la masonería. Pero Malachi Martin no era un escritor fraudulento, sino un sacerdote angustiado. En el fondo, su opinión sobre la situación de la Iglesia en los años 70, 80 y 90 del siglo XX coincide con el grito angustiado de Pablo VI sobre la penetración del humo del infierno. Lo que hace el ex jesuita es concretar ese conocimiento. Las denuncias de Malachi Martin preocupan profundamente. Ya vimos que en su libro sobre los jesuitas se muestra reacio a ofrecer pruebas documentales, pero las conclusiones documentadas presentadas en estos capítulos coinciden con las suyas,
que se basaban en pruebas testimoniales. Insistimos, puede que Malachi Martin se equivocase, pero desde luego no trataba de engañar. Esa es precisamente la fuente de nuestra propia preocupación. Malachi Martin era un admirador del Papa Juan Pablo II. Sabido es que el Papa polaco ha practicado personalmente alguna vez el rito católico del exorcismo en algún caso desesperado de posesión diabólica, y consiguió su propósito invocando su condición de vicario de Cristo. No sabemos si en este arriesgado enfrentamiento personal con el maligno, Juan Pablo II pretendía eliminar esa nefasta presencia en medio de los muros del Vaticano. La sospecha de un posible culto satánico en el Vaticano es de tal gravedad que no debe extrañarnos el hecho de que las denuncias provengan de testigos más o menos frustrados y quizás desequilibrados, lo que de ninguna manera las invalida sin más. Este es también el caso de la última denuncia de esta clase de la que ha tenido noticia el autor don Ricardo de la Cierva, la del polémico arzobispo de Lusaka en Zambia, Monseñor Emanuel Milingo. Monseñor Milingo había conseguido en su diócesis africana numerosas curaciones por imposición de manos y había tenido éxitos notables en la práctica del exorcismo. La Santa Sede mostró su preocupación por las multitudinarias sesiones de sanación que el arzobispo celebraba en su diócesis y le trasladó a Roma con un importante cargo en la curia. Pero pronto cundió la fama del arzobispo como sanador y exorcista, y cada vez más público acudía a las sesiones que, con el mismo método usado en África, organizaba en Roma con el sincero deseo de ayudar a los demás. Testigos directos han asegurado que Milingo posee sin la menor duda poderes al menos paranormales y que su dedicación al bien de los demás es completamente sincera y derivada de su profunda fe cristiana. Hasta que el domingo 27 de mayo de 2001, el polémico prelado sorprendió al mundo entero con su participación en una de las bodas múltiples y multitudinarias que suele celebrar el reverendo Seung Myung Moon, fundador de la llamada Iglesia de Unificación, conocida como Secta Moon, que suele escoger esposa a quienes desean someterse a sus ritos nupciales. La esposa elegida para el arzobispo fue Maria Sung, una acupunturista coreana. La ceremonia se celebró en el salón de baile del New York Hilton y Milingo declaró que no renegaba con ello de su fe ni de su iglesia. Era verdad. Acudió a la llamada de Roma y se presentó ante Juan Pablo II, quien le convenció de que volviera a la comunión con la iglesia. Tras un intenso retiro espiritual, el arzobispo aceptó mientras su esposa se declaraba en huelga de hambre en la misma Roma para obligarle a que mantuviera su promesa. Milingo habló con ella y consiguió su perdón y su renuncia al matrimonio. Desde entonces, Monseñor Milingo dejó de ser noticia, pero había demostrado al mundo entero que su fe era auténtica. Seguramente el detonante de su defección temporal había sido la reacción del Vaticano por unas declaraciones de Monseñor Milingo ante el Congreso Internacional Fátima 2000 sobre la paz en el mundo, celebrado en Roma entre el 18 y el 23 de noviembre de 1996. Dijo así: «La tercera dimensión del mal es la más peligrosa, es la más sutil y terrible. No podía creerlo cuando descubrí esta tercera dimensión del mal. Consiste en la gente que sigue las instrucciones de las sectas satánicas a las que pertenecen. Ahora debo decir que nuestra iglesia está afectada por esta tercera dimensión». Y aclaraba su pensamiento al acudir al ejemplo de Judas Iscariote, que traicionó a Cristo después de convivir 3 años con él. En su libro Cara a cara frente al demonio había escrito, comillas, «El demonio en la Iglesia Católica está tan protegido ahora que es como un animal protegido por el gobierno, colocado en una reserva que pone fuera de la ley a quienes tratan de capturarle o matarle». El demonio en la iglesia de hoy está realmente protegido por algunas autoridades de la iglesia hostiles al cazador oficial contra el demonio, esto es, el exorcista, a quien se prohíbe ejercitar su tarea. Al explicar estas expresiones ante la prensa, Milingo confirmó que existían sacerdotes y obispos que practicaban los cultos satánicos.
Poco a poco, estas actitudes de Milingo, en las que solía invocar las palabras de Pablo VI que ya conocemos, fueron enrareciendo a su alrededor el ambiente, hasta que perdió el control y desertó, por fortuna solo temporalmente. Después de citar y valorar estos testimonios estremecedores para quienes profesamos la fe católica, conviene que consideremos una referencia teológica de primera magnitud, que además nos reconducirá en el próximo capítulo al problema del satanismo en la masonería. Muchas gracias y hasta entonces. El sorprendente mundo de la masonería. Toda la verdad. El sorprendente mundo de la masonería. Toda la verdad. Más allá de mitos. Descorremos el velo para descubrir un mundo impensado de gnosis, paganismo, revolución y la absoluta resolución de acabar con Cristo y su iglesia. Ello ocurre hoy. Toda la verdad. Convicción Radio. Proseguimos con la cuestión de la masonería y el satanismo. El dictamen del profesor Manuel Guerra, Satanismo y Luciferismo. El profesor Manuel Guerra, de la Facultad de Teología del Norte de España en Burgos, es un especialista de proyección internacional en sectas, ocultismo y satanismo, y posee una relevante formación en orientalismo, sagrada escritura y patrística. Ya nos hemos referido a su obra en varias ocasiones, y para este capítulo nos apoyaremos sobre todo en su amplísimo diccionario enciclopédico de las sectas y el estudio monográfico El satanismo y el luciferismo. Dos formas de religiosidad alternativa y mágica en nuestro tiempo, que es una breve y luminosa suma sobre estas delicadas y complicadas materias. Para evitar confusiones, el profesor Guerra considera al demonismo y sus términos análogos o derivados como demonio, diablo, demoníaco y diabólico como un género con dos especies. Esto es, demonismo se puede dividir entre satanismo y luciferismo. Apoyándose en una completa bibliografía, nos propone una etimología de esos términos y compara al demonismo moderno con un lago que se ha formado por el secularismo, la descristianización, el neopaganismo, en suma, la degradación del sentido cristiano de la vida, que ha pasado del teocentrismo, en su forma de cristocentrismo medieval, hasta el antropocentrismo y egocentrismo de nuestro tiempo. El caudal que alimenta a ese lago se ha formado por estas corrientes. Número 1. El contracristianismo. Esto es, inversión de los ritos cristianos como la cruz invertida, la mujer desnuda sobre un altar cristiano, como es el caso de la Revolución Francesa en Notre Dame de París con la diosa Razón, la profanación de hostias consagradas, plasmando la idea de un negativo de la fotografía cristiana. Número 2. La evocación de los espíritus, que ya se practicaba en el espiritismo y varios ritos afroamericanos. Número 3. El pansexualismo y la magia sexual. Comillas, el demonismo no ha inventado la escalada de permisividad sexual que impregna el ambiente del mundo occidental, pero lo ha incorporado a su sistema como pieza esencial, cierre comillas. No se trata solo de una degradación espontánea, sino provocada y aún planificada, específicamente desde centros intelectuales de la izquierda del siglo XX, en particular la Escuela de Frankfurt y su neomarxismo. Número 4. El sacrificio de seres vivos, animales e incluso personas, que se practica también en ritos afroamericanos y se usaba en formas antiguas de demonismo. El sacrificio de personas, por ejemplo niños, puede ser simbólico e incluso real. Número 5. Las diversas formas del ocultismo. Configuración moderna de sociedades secretas, ambiente de secreto total,
enmascaramiento de los participantes en estos ritos, número reducido de miembros en cada reunión o en cada secta para evitar la detección. Dibujadas estas corrientes, el profesor Guerra nos explica los rasgos generales y comunes del demonismo, además de los que acabamos de señalar. El más importante es la adoración del demonio bajo los nombres de Satán, Lucifer y otros. El demonismo, como género, se divide en dos especies principales, el satanismo y el luciferismo. Uno y otro son nombres atribuidos al demonio en la Escritura y en la tradición cristiana. El satanismo se refiere al culto del demonio en cuanto a realidad, idea o principio enfrentado a Dios. El luciferismo prescinde de Dios, consiste en la exaltación de un Lucifer autónomo. El profesor Guerra nos señala las dos subespecies del satanismo. Número 1. El satanismo increyente. Estos son los satanistas. Sus adeptos no creen en la existencia real de Satanás, pero le utilizan como símbolo para liberarse de Dios, en quien tampoco creen. Luchan, por tanto, para la eliminación de las huellas de ese Dios inexistente en la sociedad. Un ejemplo concreto es la Iglesia de Satán de Anton LaVey, que defiende la satisfacción libre de todos los impulsos humanos, sobre todo la sexualidad. Número 2. El satanismo creyente. Estos son los satánicos. Creen en la existencia real de Satán, a quien reconocen bajo nombres bíblicos o paganos, como Afrodita, Mitra, Seth, Isis, Azael, etc. Creen en el poder de Satán para retribuir a sus seguidores en esta vida y después de la muerte. El luciferismo cree en la existencia real de Lucifer, pero prescinde de Dios. Se divide en dos subespecies. Número 1. El luciferinismo o luciferianismo práctico de los luciferinos, que creen en la existencia real de Satanás, pero considerado como príncipe del bien, ángel de luz, portador de la luz. Se practica en el primer escalón de la orden Illuminati. Número 2. El luciferianismo o luciferismo monoteísta, que identifica a Lucifer como Dios. No hay más Dios que Lucifer. Lo que los cristianos entendemos como Dios sencillamente no existe. Así lo considera la Soto, Sociedad de la Orden Templi Orientis, o también el caoísmo, con su culto al caos. El profesor Guerra nos explica a continuación los rasgos comunes de las sectas satánicas y las luciféricas. Número 1. La obsesión por el bienestar, el neopaganismo, o por el bien sentirse de la New Age. El cristiano que no ha conseguido su encuentro personal con Cristo puede caer, impulsado por el ambiente de increencia y hedonismo que reina en la actualidad, en estas formas nuevas de paganismo anticristiano, caracterizadas por la búsqueda obsesiva del bienestar o el bien sentirse, que sería el concepto utilizado en la New Age, por cierto, neopagana. Número 2. El irracionalismo religioso, que sería otro rasgo común entre las sectas satánicas y las luciféricas. Un cristiano desorientado puede prescindir de la racionalidad para rendir culto a formas artificiales del sentimiento, a veces provocadas por medios electrónicos, como en algunas prácticas de la Iglesia de la Cienciología, condenada judicialmente en varios países. La forma más extendida del irracionalismo demoníaco moderno es el pansexualismo, que a veces se reviste de ritos sacrílegos. Entonces tenemos dos rasgos comunes a las sectas satánicas y luciféricas: la obsesión por el bienestar y el irracionalismo religioso. Al establecer los rasgos diferenciales entre las dos especies del demonismo, es decir, el satanismo y el luciferismo, el profesor Guerra señala los siguientes para el satanismo. Número 1. El dualismo teológico o divino. El satanismo de hoy es un rebrote del dualismo ancestral que se cultivó en la antigüedad, sobre todo en Oriente Medio, con la religión de Zoroastro y de Manes, que luego asumieron los gnósticos desde su centro de Alejandría sobre todo.
Estas doctrinas creían en dos principios contrapuestos, preexistentes a toda la realidad que emana de ellos. En el enfrentamiento del dualismo antiguo reconocía la victoria final del principio del bien. El dualismo satanista no acepta este desenlace, sino que prolonga sin fin el enfrentamiento de los dos principios. El drama histórico de la humanidad desembocará en la configuración de dos paraísos, el de Dios con los suyos y el de Satanás con sus adeptos. Sin embargo, el dualismo satanista trata de invertir el sentido de los principios. El principio de Dios es la opresión, y el de Satán es la libertad y el placer. Por eso el satanismo late en el fondo de tantas actitudes de la sociedad moderna que cultiva el hedonismo y huye de la cruz. Segundo rasgo diferencial del satanismo: la concepción personal de Satanás. Consiste en aceptar la creencia cristiana en Satanás, pero cambiándola de signo. Número 3. Las misas negras. Son el acto supremo del culto satánico. Se celebran de noche, se coloca sobre el altar a la víctima, niña o adolescente, y se graban en su pecho los signos satánicos, Y, L y S. Se sigue el ritual católico tradicional y se utilizan hostias consagradas. Se recomienda la celebración por un sacerdote católico. El sacerdote increpa a Jesucristo al obligarle a la consagración del pan y el vino. Pisotean la hostia consagrada después del Padre Nuestro aplicado a Satán y se procede al sacrificio real o simbólico de la víctima y a la comunión con sus vísceras. Todo el ritual, transido de odio a Dios y a Cristo, es una sucesión de blasfemias inconcebibles. En su descripción, el profesor Guerra aduce referencias concretas de sectas que practican estos ritos sacrílegos. Los rasgos específicos del luciferismo son los siguientes. Número 1. Lucifer, Dios único. La mayoría de las sectas luciféricas identifica a Lucifer con Dios. Número 2. Lucifer, benefactor de la humanidad como Prometeo. Las actuales sectas demoníacas se inspiran en la mitología clásica del héroe condenado por los dioses por ayudar exageradamente a los hombres. Número 3. Un Lucifer impersonal. Concepciones actuales de Lucifer despersonalizado, por influencia de las doctrinas panteístas. Número 4. La misa roja. Se practica en las sectas luciféricas y se denomina así por el color dominante de los ritos. Sobre el altar se coloca la efigie de un joven con símbolos pontificios y de la realeza. No se practican sacrificios humanos, pero sí ritos de sexualidad desbordante. Número 5. Condición social de los adeptos. En las sectas luciféricas, la posición social de los miembros es más elevada. Por ejemplo, profesores universitarios, periodistas, funcionarios del Estado y de los bancos. Las sectas demoníacas en concreto. En su citado diccionario etimológico de las sectas, el profesor Guerra incluye los nombres y descripción de 164 sectas demoníacas, que cataloga demonismo en la página 219 de la tercera edición y luego explica en sus entradas correspondientes. Para empezar, es sorprendente la abrumadora presencia del satanismo y el luciferismo actuales en Internet. Miles de páginas web, miles de vínculos, miles de referencias. Precisamente en una de estas páginas, don Ricardo de la Sierva ha encontrado una muy interesante crítica contra el satanismo, muy objetiva, y ofrece abundante información, entre las que destaca la de uno de los creadores del satanismo moderno, Aleister Crowley, nacido en 1875 y muerto en 1947, visionario inglés que estudió en Cambridge y fue iniciado en el ocultismo dentro de la sociedad secreta Orden Hermética Golden Dawn en 1897. Casado en 1903 con Rose Kelly, viajaron a Egipto y al regresar Rose empezó a experimentar trances místicos en los que el antiguo dios Horus trataba de entrar en contacto con ella. Crowley
La condujo a un museo de egiptología donde ella reconoció a Horus en una pintura de la dinastía 26 faraónica catalogada con el número 666. Escribió al dictado de su esposa, cuando estaba en trance, los 3 primeros capítulos de su libro de la ley. En 1906, Crowley conoció a Theodore Royce, fundador de la Ordo Templi Orientis, OTO, agrupación masónica formada por masones de alto rango que proclamaban haber descubierto el secreto supremo de la magia práctica. Crowley se unió a la OTO y reformó sus rituales. Se refería a sí mismo como la bestia, ya que desde su infancia estaba obsesionado con el número apocalíptico 666. Se dedicó afanosamente a las formas más complicadas de perversión sexual en las que contrajo graves dolencias. Hasta aquí la información sobre Crowley obtenida desde Internet. El profesor Guerra concede extensa importancia a la OTO, fundada a fines del siglo XIX por Karl Rahner y desarrollada por Royce. Es una secta relacionada con la masonería ocultista y el neognosticismo. Royce era miembro de la Sociedad Teosófica y masón de alto grado. Crowley sucedió a Royce en 1923 como líder de la OTO. El secreto último del ocultismo para la OTO es la magia sexual y el culto fálico. La OTO se despliega en 11 grados, que en los 4 primeros ofrecen una clara impronta masónica. Crowley se declaraba ateo y enemigo a muerte del dios cristiano, a quien trataba de aniquilar. En los grados superiores de la OTO se practica la misa gnóstica y anticristiana en un intento de desvelar los secretos de la alquimia, la masonería y el cristianismo esotérico. El grado 11º y supremo de la OTO es la exaltación de la homosexualidad. De la OTO se han desgajado sectas semejantes que siguen influidas por la avasalladora presencia de Crowley incluso después de su muerte. En la misma fuente de Internet figura una interesante información sobre la Iglesia de Satán, que el profesor Guerra nos ponía como ejemplo relevante de satanismo increyente. En efecto, se trata de una secta atea que no cree en ninguna existencia sobrenatural ni preternatural, divina ni diabólica. Muchas estrellas del rock han seguido el ejemplo de Marilyn Manson y han ingresado en la secta. El fundador de la Iglesia de Satán fue, como adelantábamos, Anton Szandor LaVey, nacido en 1930 y muerto en 1997, que la inscribió como organización religiosa en California en 1966. LaVey había sido iniciado en la masonería y trabajó en varias organizaciones judías. Publicó su Biblia satánica en 1969. La Iglesia de Satán ha conseguido una presencia de gran amplitud en Internet con derivaciones juveniles, musicales y comerciales. También desde Internet obtenemos la información sobre otra secta muy distinta, cultivadora del satanismo creyente, el Templo de Set, cuyos adeptos son satanistas auténticos que creen en la existencia real de Satanás y le rinden culto como a su dios. Set es el dios egipcio de la muerte y se identifica para sus adoradores como príncipe de la oscuridad. Esta secta sigue una estrategia muy inteligente para sus admisiones y exige mucho a sus candidatos. El fundador fue Michael Aquino, ex miembro de la Iglesia de Satán, que creó el Templo de Set en la ciudad de San Francisco, puerto de tantas aberraciones. Aquino era teniente coronel del ejército norteamericano y había cooperado con la CIA. Los satanistas, creyentes o no, son lejanos derivados del dualismo antiguo y el gnosticismo demoníaco. En cambio, en el mundo del luciferismo se cree generalmente en la existencia real de Lucifer como Dios único, sin coexistir con un Dios cristiano que le estorbe. Entre sus agrupaciones nos fijaremos en estas. La Orden Illuminati busca evidentemente un entronque con los Iluminados de Baviera, a quienes ya nos hemos referido al hablar de la evolución masónica en el siglo XVIII. La nueva orden fue creada por Gabriel López de Rojas en 1995.
Adoran a Lucifer como ángel de luz y como Dios. No le identifican con Satán. Ofrecen resonancias masónicas y gnósticas. Como los antiguos iluminados bávaros, reconocen la existencia de unos superiores desconocidos, pero en sentido más metafísico que político. En un plano diferente al de los ángeles, los demonios y el gran arquitecto del universo. Algunos nombres de estos superiores serían Adam Weishaupt, Cagliostro, Aleister Crowley, Gregorio Mazzini, entre otros. Dicen seguir el rito de los antiguos iluminados de Baviera y viajan al plano astral donde viven los superiores desconocidos en la gran logia oculta. De la creencia inicial en el gran arquitecto del universo, abandonan gradualmente esa idea y en toda huella de cristianismo para centrarse en la adoración de Lucifer. Combinan su ritual entre el recibido de los iluminados de Baviera y el rito masónico escocés. Son políticamente demócratas y libertarios. No explican cómo. Practican el tantrismo relacionado con ritos de la India en torno al autodominio. Su sede central radicaba en Barcelona y se trasladó hace algunos años a la ciudad francesa de Carcassona. Su número de miembros es escaso, tal vez un centenar, procedentes en bastantes casos de la masonería. Poseen una central de publicaciones llamada Ediciones G. De carácter semejante parece ser la Iglesia de Lucifer, que se presenta con intensidad en Internet y a la que se refiere brevemente el profesor Guerra como radicada en Inglaterra, practicante de la magia negra y adicta a las doctrinas de Paracelso. En un sitio Internet americano del mismo nombre oficia un ideólogo prolífico, el reverendo Frederick Nagash, que ofrece sus obras completas como un formidable sincretismo de energía y caos, de arbitrariedad y dogmatismo, de charlatanería trascendental en suma. Para no cansar más al auditor, terminaremos este epígrafe con una referencia intrigante a la Gran Logia Rockefeller 666, conectada con la Orden Illuminati al otorgarle su reconocimiento oficial, como informa el profesor Guerra al hablar de la Orden Illuminati. El profesor Guerra nos dice que es una orden secreta del iluminismo de signo luciférico con sede central en Nueva York, próxima al Rockefeller Center, con un luminoso que ostenta el número 666 en lo alto de su rascacielos y con la figura de Prometeo en el hall de entrada. Solo se admiten en ella personas de elevado nivel económico y cultural, iniciados en los grados 30 a 33 de la masonería del rito escocés. Su ritual pertenece al iluminismo más tétrico, que busca una luz superior a la masónica. El actual gran maestro es David Goldman. La Gran Logia ha ayudado a grupos de rock como los Rolling Stones y ha reconocido, como decíamos, a la Orden Illuminati de origen español. El objetivo de este programa no es el estudio de las sectas satánicas, sino el de la masonería moderna. Basten estos rasgos de afinidad entre las sectas demoníacas y ciertas personas o sectores de la masonería para pasar con cierto fundamento de realidad al estudio de los textos masónicos pertinentes, pero no sin expresar, después de esta exposición, un profundo asombro y repulsa ante esta proliferación de sectas diabólicas creyentes o ateas. Masonería y demonismo. Existen, pues, conexiones reales y demostradas entre sectores masónicos y diversas formas del demonismo moderno. No estamos formulando acusaciones generales ni exclusivas a la masonería. Hemos señalado también posibles conexiones entre el demonismo y el Vaticano, por ejemplo. En capítulos anteriores creemos haber demostrado las implicaciones rituales de la masonería y el paganismo, y precisamente en los dos ritos más extendidos de la masonería universal, esto es, el sistema de logias de la Gran Logia de Inglaterra y el rito escocés antiguo y aceptado. Pues bien, en la tradición cristiana existen abundantes referencias que identifican los cultos paganos con los cultos diabólicos. Comillas, como los paganos,
al tributar culto a estos espíritus elementales para conciliarse con ellos, los hicieron dioses. Los traductores griegos de la Biblia acabaron por identificar a todos los dioses paganos con los demonios. Muchos santos padres abundan en esa identificación, como señala oportunamente Walton Hanna. Por tanto, la tradición cristiana, fuente de fe para la Iglesia católica, apunta a una intensa identificación entre paganismo y demonismo, lo que en cierto sentido puede explicar las constantes referencias del profesor metodista Jonathan Blanchard en sus tantas veces citado libro al carácter satánico visible en muchos grados del rito escocés, como hemos recordado en el análisis de ese rito. Se trata aquí de un demonismo genérico afín a los ritos masónicos, porque también la masonería regular vinculada a la Gran Logia de Inglaterra en sus grados de maestro y del arco real encierra graves sospechas de idolatría, como hemos comprobado en el análisis de esos grados. Pero demos un paso más. ¿Puede detectarse en la masonería no solamente una conexión genérica con el demonismo, sino una relación específica? Desgraciadamente, la investigación desapasionada de los documentos masónicos fiables nos lleva a una conclusión afirmativa, que justificaremos a partir del próximo capítulo. El sorprendente mundo de la masonería. Toda la verdad. El sorprendente mundo de la masonería. Toda la verdad. Más allá de mitos. Descorremos el velo para descubrir un mundo impensado de gnosis, paganismo, revolución y la absoluta resolución de acabar con Cristo y su iglesia. Ello ocurre hoy. Toda la verdad. Convicción Radio.